Bueno, les doy la bienvenida, bienvenidos a todos los integrantes. Es un gusto poder estar presente. Bueno, en este debate tan importante, eh, estamos, bueno, mi nombre, me presento, Sandrine Castro, está presente José Contreras, Alicia Camilioni, Ismael Rodrigo, Sonia Araujo y Jorge Steinman. Bueno, para comenzar este debate en torno a lo situacional, las prácticas y las relaciones en torno a la enseñanza. Y en base a esto nos lleva a repensar sobre las miradas que se dan en las escuelas. Para comenzar, la primera pregunta que plantearé será, ¿cómo piensan ustedes que debería ser la mirada de los docentes? Es decir, ¿qué factores intervienen en esa mirada? Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Jorge Steinman y yo considero que la mirada de los docentes debería ser reflexiva. Hay supuestos que dominan esas miradas que hay que poner sobre la mesa para aclarar el panorama. O sea, en la mirada, básicamente. Principalmente creo que la mirada debe estar puesta en las prácticas y no tanto en las y los estudiantes y tampoco en los contenidos. Aunque con esto no quiero decir que no sean importantes, ya que son lo que nos une con los alumnos, eh, sino que el objetivo de la mirada, del análisis, es la clase, o sea, las decisiones de enseñanza en la clase. Buenas tardes, me presento. Yo represento a José Contreras y de acuerdo a la pregunta, mi postura es que como educadores considero que lo que tenemos que ver es el mundo que es. El lenguaje de la igualdad no corresponde al mundo educativo. Uno no es igual ni desigual, uno es quien es. Hay que educar la mirada, mirar de otro modo. La mirada diagnóstica es una mirada institucionalmente situada, sitúa la diferencia, sitúa la deficiencia. Muy bien, me parece muy interesante su pensamiento, aunque desde mi postura sostengo que la mirada de los docentes se posa más bien en quienes no pasan desapercibidos, por buenos, malos, molestos, por excelentes, por los que provocan miedo, entre otras cuestiones. Más allá del rasgo o cualidad que provoque dicha mirada, es notable cómo se establecen dichas relaciones que por un lado pueden invisibilizar y por la otra visibilizar. Buenas tardes, yo represento a Sonia Araujo y voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es su pensamiento acerca del modelo pedagógico basado en la práctica reflexiva y cuál creen que es su impacto tanto en los estudiantes como los docentes? Desde mi punto de vista, yo soy Alicia Camilioni y voy a hablar sobre, bueno, la planeación del proceso de aprendizaje, que sin duda determina la pauta y el curso que debe seguir el docente para lograr y transformar los saberes de los alumnos, tanto en conocimiento como en habilidades, valores y actitudes. Como ya sabemos, se puede enseñar de diferentes maneras y de hecho esto ocurre, se enseña y se enseñó empleando diversos métodos en el transcurso de la historia de distintos pueblos y en cada época y que aún hoy se enseña recurriendo a una gran cantidad de estrategias de enseñanzas diferentes. Bueno, para mí la práctica reflexiva es el motor. El modelo pedagógico basado en la práctica reflexiva asume un rol principal en la formación y acción docente. Impacta en la clase mejorando las prácticas, ya que el docente, quien es consciente de lo que allí sucede, puede poner en perspectiva la clase, analizarla y determinar las acciones que alteran nuevas acciones. O sea, la acción reflexiva del docente determina un impacto positivo en los alumnos.
Y Alicia, déjame decirte que estoy de acuerdo que la práctica es situada y social, pero que debe ser más amplia. O sea, esta mirada. La reflexión debe ser el eje de la práctica, que no solo es de la planeación, sino también de la acción, la previa y la in situ. Desde mi postura, sostengo que el modelo pedagógico se basa en la práctica reflexiva, donde los estudiantes no solo implementan conocimientos, sino que también actúan como investigadores en sus propios contextos educativos. Permite a los docentes evaluar su práctica, adaptar estrategias, a mejorar la enseñanza en función de los resultados observados y las interacciones con sus alumnos. Muy bien. A mí me gustaría hacer el siguiente interrogante. En torno a esto que estuvimos conversando, ¿cómo creen que puede influir la comprensión de la situación en el análisis y en la planeación de la enseñanza? Y de este modo, ¿qué aspectos creen de la situación en el aula que pueden ser relevantes para diseñar dicha estrategia de enseñanza afectiva? Bueno, yo creo que es necesario realizar un análisis de la clase en su totalidad, no fragmentarla, detenerse en el nudo, en aquello que nos invita a ser analizados y luego objetivar las decisiones que tomé en relación a ese nudo. O sea, porque decidí lo que decidí antes y durante la clase. Siempre hablando de las decisiones en la práctica. O sea, desnaturalizar y preguntarse, ¿por qué decidí esto? Y así, bueno, esto nos lleva a descubrir los supuestos que direccionan esas decisiones y entender, mejor dicho, develar estos supuestos. Al develar estos supuestos nos dan claridad sobre las concepciones que tenemos sobre el alumno, qué pensamos que es enseñar, sobre la concepción de la teoría y la práctica, y así también entender cómo podemos cambiarlos y no seguir repitiendo los patrones. O sea, develar esas acciones y esos supuestos. Bueno, este tipo de reflexión se asienta sobre un conocimiento en la acción que permite reestructurar las estrategias, la comprensión de lo que está sucediendo o la manera de formular el problema. Bueno, y dar lugar a una experimentación in situ. Desde mi parecer, la enseñanza es una actividad intencional que obliga moralmente a sus responsables. También, desde mi parecer, es una práctica social que va más allá de las decisiones individuales. Su dinámica depende de las acciones políticas, económicas y culturales. Los procesos de enseñanza y aprendizaje no es algo causal, desde mi punto de vista. No siempre que exista una enseñanza va a existir un aprendizaje. Este aprendizaje depende del alumno. El binomio de la enseñanza-aprendizaje es el proceso de adaptación de expectativas que se centra no en qué vamos a enseñar, sino en qué debe hacer el estudiante para poder aprender y construir los significados y gestionar su propio aprendizaje. Bueno, déjame plantearte esto como difiero un poco con vos, que ese binomio, el docente juega un rol determinante, ya que es un administrador de las prácticas y es consciente de ellas, por lo tanto es quien tiene el deber de reflexionar sobre ellas. Y la clase pasa a ser un ámbito de acciones y decisiones, no tanto del alumno. Buenas noches, yo presento a Rodri Ismael y pregunto, ¿es importante la relación alumno-docente? Bueno, yo creo que la relación entre el alumno y docente es un vínculo educativo, pero también comunicacional
que nace cuando el docente crea un ambiente didáctico que permite que cada estudiante pueda, por un lado, expresarse, pero por el otro, desarrollarse y de este modo poder aprender. Esta relación es clave para el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, como también para su rendimiento académico. Bueno, Rodrigo, tenés el micrófono apagado. Desde mi postura sostengo que es importante la relación entre alumno-docente. Primero, cuando los docentes establecen una relación de respeto y confianza con los niños, ya que los niños se sostienen a manera cómoda y dispuesta a participar en distintas actividades en la clase y a su vez incrementar su motivación. Mejora el rendimiento de clase, la participación y acompañan al docente a entender mucho más fácil sus prácticas en cada día y en la vida cotidiana. Muy bien, muy interesante toda la postura de los distintos autores. ¿Hay algún autor que quiera seguir, hacer alguna pregunta? Sí, yo quisiera preguntar, ¿qué es la didáctica para ustedes? ¿Cuál es su objeto de estudio desde su parecer? Porque desde el mío, la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder proponer su realización consecuente con finalidades educativas. Si bien la didáctica es una disciplina que habla de la enseñanza y por ello es que se ocupa del estudio y del diseño del currículo, de las estrategias de enseñanza, de la programación de la enseñanza y de aquellos problemas de puesta en práctica y la evaluación de los aprendizajes de la propia enseñanza. Bueno, para mí, la didáctica, o sea, desde mi punto de vista, es la relación que hay entre la práctica y la reflexión. Y como la práctica es la acción dentro de una clase, el objeto de estudio de la didáctica es la clase, donde se desarrollan esas acciones. Me refiero a la clase como una unidad de organización didáctica y cuyo eje es el trabajo en torno al conocimiento y que involucra la enseñanza y el aprendizaje de uno o más contenidos curriculares. Se puede analizar la clase en diferentes categorías. Por ejemplo, el sentido pedagógico, categorías conceptuales del contenido, desafíos cognitivos, formato de la actividad, los recursos, el tiempo. O sea, considero que tengo en cuenta lo que nombraron, pero que además lo encuadro y lo especifico, como que voy un poquito más profundo. Sonia, ¿te gustaría hacer algún aporte en torno a esto? Sí, sostengo que la didáctica no solo debe centrarse en los métodos y técnicas de enseñanzas tradicionales, sino que permita a los docentes comprender mejor y responder de manera efectiva las dinámicas del aula y las necesidades de los estudiantes. Muy bien, muy interesante todos los aportes, ¿sí? De cada uno de ustedes. Bueno, ahora me gustaría hacer una última pregunta y ya con esta culminar este tan interesante debate, que es una pena interrumpirlo, pero bueno, ya nos toca irnos. La última pregunta que planteo es, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos que ustedes piensan que enfrentan los docentes para mantener una actitud reflexiva frente a su trabajo diario?
Bueno, como todos saben, la escuela está atravesada por una infinidad de hechos sociales, sobrecarga de trabajo, la demanda de lo cotidiano, y que pueden presentarse todo esto como obstáculos, pero en realidad no son determinantes. Los obstáculos pueden ser más bien no tomar como un trabajo metódico y regular la reflexión, no poder develar aquellos supuestos que rigen las acciones y determinan las decisiones. El impedimento real es un trabajo unipersonal. En este análisis es preciso evitar considerar la catarsis como una reflexión. No son lo mismo. La reflexibilidad no tiene que ver con esos imposibilitantes. Para tener una actitud reflexiva se debe partir del entusiasmo, que es un elemento clave en este desafío. En algún momento lo dijo Dewey, que se deben tener 3 actitudes para una acción reflexiva. Y una es la mentalidad abierta, tener una actitud responsable y sobre todo el entusiasmo. La reflexión es una actitud activa, crítica, autónoma y más una actitud que de competencia metodológica. El análisis es metodológico, con esto me refiero a que es una actitud fundante, más allá de las cargas laborales o las condiciones que en ellas se dan. La reflexión es la acción en la acción. Y el verdadero entusiasmo es el que opera como una fuerza intelectual. Muy bien. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido, por haber participado, colaborado con este debate tan significativo y valioso. Así que bueno, una vez más, les agradezco a cada uno por haber podido asistir. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.